noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que nos acompañen junto a un rico cafecito o chocolate. Yatensi, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Yadetsi. Siempre feliz y contento. Muy bien. Yadetsi, yo me he puesto a pensar que la vida es dura a veces. Sí. Y a veces muy difícil. ¿Correcto? Pero yo creo que el secreto es mantener la alegría en medio de las adversidades. Así mismo. Yo tengo una filosofía que he ido aprendiendo con los años. Ya. Si nos ponemos a absolutizar sobre los problemas que tenemos, nunca vamos a ser felices. Así es. Tenemos que aprender a concebir la vida como algo que se acaba. Todo se acaba. Así y es. las personas que me hacen daño, en unos años van a quedar esqueleto. Es cierto. O a veces en un día. O en 2 años, como yo también. Entonces, la vida hay que disfrutarla, que suframos. Esto se acaba. Así mismo. Nadie tiene la verdad absoluta, solamente Dios. Así es. Oiga, pero Yadesi, yo sí la admiro mucho. Es la santidad suya. Una mujer con su edad parece una mujer de 50 cuando cumplió 68. ¿Cuántos? 69. ¿De veras? 68. Mira. Vamos a cantarle el feliz cumpleaños con el director del programa. Vaya. Y con Francisco Muy Serrano. bien. Ok, adelante, chicos. Bueno, yo voy a iniciar. Ok. Mire, mi voz es Usted espectacular. tomó curso Sí, de canto, ¿no? no sé a dónde. Voy a iniciar, los que me Muy quieran bien, seguir y perfecto. también los que están ahí viéndonos. Listo. A la 1, a la 2 y a la 3. ¡Cumpleaños feliz! Vamos a ti. Que el Señor ¡Te bendiga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo, Yadesi! ¡Bravo! Yadesi, nos Muy bien, alegramos muy por bien. su vida, Gracias, que ha sido de mucha bendición para el reino, para mi vida personal, para la vida de Andrés. Y uno de los propósitos que los amigos de Yadesi le hemos ofrecido a Dios es que este año consiga a alguien que la haga feliz. Porque Yo ella tengo tiene que... muchos que me hacen feliz, No, mi pero familia, pero- Dios, mis no, amigos, pero- ya te no, ¿qué más, sí o no, amigos? un hombre, un esposo, un amor de las 24 Mire, horas. mejor vamos al tema que nos convoca en esta noche, ya. Francisco, El tema- ¿no has considerado a mi sierva Yadesi, mujer perfecta delante de Dios? Ay, Sigamos, amigas ahora sí y sigamos. amigas, ustedes conocen a Yatensi Bonilla, ¿no? Muy bien, la pregunta de hoy es: la transubstanciación, ¿simbolismo o presencia real? ¿Quién envía esta pregunta, Yatensi? Un tal Rabbi, ¿Ya? Per me parece, la mandó. Bueno, tal vez se me escapa el nombre bien, pero es una pregunta que se mandó hace 2 semanas. Ok. Interesante esta pregunta y que ha generado mucha polémica en la historia de la iglesia, Yatensi. ¿Qué se entiende por transubstanciación? Hasta es difícil pronunciarlo. Sí. Mire, esta doctrina es exclusiva del catolicismo romano. Ya. ¿Consiste en qué? Que en la misa tiene 2 partes. Bueno, tiene 4 partes. En la liturgia de la misa, que es la entrada, cuando el sacerdote entra. Segundo, la liturgia de la palabra, cuando se lee las escrituras y la homilía del sacerdote o del diácono. Tercera parte, la Eucaristía, Ya. que es la parte fundamental de la misa. No puede haber misa sin la Eucaristía. Esa es la esencia de la liturgia de la misa. Y la última parte es la despedida. Ok. Quedémonos en la parte fundamental de la misa, la Eucaristía. Es cuando el sacerdote consagra la hostia, que es el pan, y el vino, y con sus palabras dice que consagra donde Cristo está realmente presente en la hostia y también en el vino. O sea que es, y ahí se opera un milagro que se llama la transustanciación. Hay un cambio de sustancia. Ahora la nueva sustancia de Cristo es el pan y el vino. Y aunque sea un poquito de hostia, ahí está la presencia real de Cristo, tanto en la hostia, y la sangre ya es sangre en el vino. O sea que ya no es la sustancia ni del vino, ni la sustancia del trigo, de la hostia. Entonces, esto no es un simbolismo. Ellos conciben que en la Eucaristía, con las palabras del sacerdote, está la presencia de Jesucristo en forma real. Pero esta presencia real no se nota o no se ve objetivamente. No. Ahora, la pregunta es, ¿dónde fundamentan esto ya? Correcto.
ellos han literalizado, desde mi perspectiva, los 5 relatos, hablamos de los 5 relatos de los evangelios, Ya. incluyendo Primera de Corinto. Hay 5 relatos que fundamentan esto. Los evangelios sinópticos, en el capítulo 14 de Marcos, capítulo 22 de Lucas y capítulo 26 de Mateo. Ya. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, esos 4 relatos son más parecidos, donde dice que Cristo, antes de morir en la cena de Pascua, tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros, hacer esto en memoria mía. Después de haber cenado, tomó el vino y dijo: esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Entonces, la hermenéutica del catolicismo romano interpretó literalmente que Jesucristo anunció que Él va a estar presente en el pan y en el vino. O sea, que han literalizado esos textos. También se suma otro 5º texto, Juan capítulo 6, que a raíz de la multiplicación de los panes, Jesucristo da un discurso muy parecido de la cena de Pascua, a partir del versículo 50, cuando usa el verbo fragó o fagó, que dice: coman mi cuerpo, beban mi sangre. Al decir que Jesucristo anunció proféticamente cada vez que los discípulos y la iglesia pronuncian esas palabras con el vino y el pan, Cristo va a estar presente en forma real ahí. Ya. Y esto, Yatensi Bonilla, sí realmente desde el griego tendría algún tipo de significado o fundamentación, o simplemente son interpretaciones. Mire, esto es bastante complicado y profundo. Ya quiero ser muy profesional. Ya. Yo soy evangélico, protestante, pentecostal y hablo en lenguas. Pero también quiero ser profesional. Ok. Muy profesional. Las dos posturas, católica romana, al decir que Cristo está presente realmente en un cambio de sustancia, no la comparto mucho. Ya. Pero tampoco comparto a veces nuestra línea. Decir que lo que está en el vino y en el pan es un simbolismo de la obra de Cristo en la cruz, de llevarnos la muerte a la vida. Tampoco decir que es un simbolismo, tampoco lo comparto. Ya. Mi postura es que es reconciliar las dos posturas. Sí, en la Santa Cena hay una presencia espiritual de Dios. Okay. Hay una presencia espiritual de Cristo a través del Espíritu Santo en el pan y el vino. Porque tenemos que tomar muy en serio esas palabras de Jesús. Ahora, el tema de la transustanciación como tal nació bajo la filosofía griega. Ya este tema de la transustanciación empezó a plantearse con los santos padres. Okay. En la época patrística, ya los padres capadocios, Gregorio de Niza, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno, e inclusive el mismo Irineo de Antioquía, e inclusive Tertuliano, ya empezaron a ver una presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Pero esas interpretaciones de los padres de la iglesia, ¿de dónde surge? ¿Dónde se basan ellos? ¿Qué fundamento tienen? Justo interpretando los evangelios. Okay. De la institución de la Santa Cena con el texto de Juan, capítulo 6, más la primera carta de Corinto. Ahora, hay una cosa que es muy cierto, ya decir, la iglesia primitiva le dio mucha importancia a la Santa Cena. Es cierto. No había culto, y usted que es maestra de liturgia lo sabe más que nadie, no había culto que no celebrara en la Santa Cena. La esencia, el tema mayor, el evento más importante de un culto de la iglesia primitiva era la Santa Cena, más que la lectura de la palabra. De hecho, Yatensi, se dice que lo hacían en un ambiente de gozo y de mucho agradecimiento, fíjate tú. Porque para ellos la Santa Cena representaba lo que Cristo hizo en la cruz. Correcto. Cuando Cristo institucionó la Santa Cena, fue una forma profética, porque Él usó la Santa Cena para decir que eso va a suceder en pocas horas, porque en la cruz Él nos lleva de la muerte a la vida. Eso significa Santa Cena, que viene de la Pascua, y Pascua significa pasó, que es llevarnos de la muerte a la vida, que eso ya lo he hablado muchas veces. Entonces, cuando Cristo anunció proféticamente que nos va a llevar de la muerte a la vida en la cruz y en la resurrección, usa la cena de Pascua
con el tema del vino y del pan para decirnos que el pan y el vino representa el cuerpo de Cristo que va a ser destruido y la sangre derramada para llevarnos de la muerte a la vida. Y la iglesia la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia primitiva entendieron que la Santa Cena encierra un misterio de salvación. Por eso que no había culto sin la Santa Cena. Ahora, Yatensi, la pregunta aquí clave es, entonces, ¿es simbolismo? ¿Es presencia real? Ninguna de las dos. Entonces, ¿qué es? Ahora, en la Iglesia Católica, quiero pensar como la Iglesia Católica, para ser muy honesto. La Iglesia Católica fue usando la filosofía griega, ¿Ya? el tema de la metafísica de Aristóteles, con la explicación de la sustancia y accidente. Por eso se llama transustanciación. El nombre de transustanciación no está en la Biblia. Correcto. Eso está más en la metafísica de Aristóteles. Y para entender esa doctrina, la doctrina fue oficializada ya en el cuarto concilio de Letrán, en el año de 1215. Ok. En el año de 1215 se oficializó la doctrina de la transustanciación, pero ya en el concilio de Trento, a mediados del siglo XVI, queda mucho más oficial. Ahora, ¿en qué consiste esa doctrina? Partamos de Aristóteles. Aristóteles creyó en el principio del ilemorfismo, Ya. que todos los seres vivos, plantas, animales y humanos, hay un principio de unidad inseparable, ilemorfismo, entre la materia y la forma. ¿Qué es la materia para Aristóteles? Es la esencia. ¿Y qué es la forma? Los accidentes, lo que va cambiando. Entonces, él decía, nada se destruye. Ya es un principio que se ha usado desde la metafísica. Entonces, un ejemplo, Yadesi Rodríguez, usted. Usted tiene una materia. En la materia está su esencia. Pero también hay una sustancia. Esa sustancia se va transformando. Ok. Usted está en el vientre de la madre, nace, crece, tiene 70 años. La sustancia se ha ido transformando, pero la esencia de Yadesi es la misma Yadesi cuando estaba en el vientre de la madre, la misma Yadesi de 1 año, de 3 años y ahora que está viejita. Pero sí ha habido un cambio de sustancia. Ese cambio de sustancia influye en los accidentes. ¿Cuáles son los accidentes? Decía Aristóteles que hay 9 accidentes, que eso caracteriza la forma, que es la cualidad, la cantidad, la pasividad, la actividad, está la relación, la posición, el deber, el espacio y el tiempo. Son los accidentes. Entonces, un ejemplo, digo, Yadesi. Cuando digo Yadesi, ahí está la esencia. Cuando tenía 1 año, usaba biberón. O sea, cuando tenía 20 años, come comida sólida. Entonces hay un cambio de sustancia, una transustanciación de hace 1 año, de hace 15 años. Pero la esencia de Yadesi va a ser la misma de 1 año hasta que tenga 70 años. Ahora, los accidentes van cambiando. Ahora está viejita, tiene arrugas. O sea que el cuerpo se ha ido transformando. Los accidentes van cambiando. Ahora ya tiene 70, ya tiene 1. Entonces, los accidentes van cambiando. El espacio, ahora vive en Ecuador, ya no vive en Venezuela. Eso cambia. Entonces, dice Aristóteles, siempre el ser es uno solo. Hay una unidad entre la esencia y los accidentes. ¿Qué es lo que une la esencia con los accidentes? La sustancia. La sustancia hace que usted se vea transformando, pero sigue siendo la Yadesi, la misma Yadesi, porque ha sido esencia, aunque se cambió su cuerpo. Eso se llama transustanciación. Entonces, eso lo aplicaron para la Eucaristía o Santa Cena. Dicen, Cristo tiene la esencia de Dios. Tiene esencia de Dios. Pero su sustancia se volvió hijo de Dios. Su sustancia se encarnó. Aunque él fue humano, tuvo 33 años, son accidentes. Vivió en Jerusalén, accidentes. Pero sigue siendo esencia divina. Y la sustancia se va cambiando. Entonces, cuando Cristo está en el cielo y el sacerdote pronuncia las palabras, el vino, en ese momento era vino, y la hostia era hostia. Pero en la pronunciación de esas palabras, que este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hay un milagro. Ahí el vino ya no es el vino, sino la sangre de Cristo.
Y el cuerpo, la hostia ya es el cuerpo de Cristo, o sea, es la presencia real. Quiere decir que hay una transustanciación de la sustancia de Cristo. Ya Cristo no tiene carne, sino que tiene los elementos de la hostia y tiene la sangre, que es el vino. Okay. Entonces, bueno, eso se usó mucho en las categorías de la filosofía aristotélica. Ahora, Yatensi, ¿quién fue el personaje que más defendió esta doctrina de la transubstanciación? Bueno, yo creo que fue toda la iglesia, fue la escuela alejandrina, que nació en el año 180 con Panteno, que era de corte griego como Orígenes, Clemente. Ellos eran muy filósofos y aplicaron ya la filosofía griega a esto, y esto fue evolucionando. Pero más que un personaje fue toda la iglesia en sí. ¿Cuál es la diferencia entre transubstanciación y consustanciación? El tema de la consustanciación nació con dos monjes del siglo IX, que eran benedictinos, llamado Radberto y uno se llama Rastramos. Estos monjes del siglo IX ya comenzaron a discrepar con la transustanciación. Ellos dijeron, no, el vino sigue siendo vino. No se cambió la sustancia de Cristo o la sangre de Cristo. El pan sigue siendo pan, no se transformó en el cuerpo de Cristo, sino que ahora hay otra sustancia. El vino sigue siendo vino, pero se suma a la sustancia de la sangre de Cristo. Es vino más la sustancia de la sangre. Ahora la hostia es el cuerpo de Cristo más el pan. O sea que ya hay dos sustancias. El tema de la consustanciación es muy parecido a la transustanciación. La diferencia es que la transustanciación dice que ya no es vino, es la sangre de Cristo. Y dice que la hostia ya no es hostia, sino el cuerpo de Cristo. En cambio, la consustanciación dice hay dos sustancias. Está la hostia más el cuerpo de Cristo, está el vino más la sangre de Cristo. Ahora, cuando aparece la consustanciación, me imagino que se genera una polémica. Sí. ¿Quién gana, por así decirlo? ¿Quién gana o cómo se llega a un veredicto final en relación a esto? El concilio de Trento y ante el cuarto concilio de Trento, 1215, quedaron con la transustanciación. Ahora, la reforma protestante, Martín Lutero optó por la consustanciación. Martín Lutero dijo, no podemos reducir la Santa Cena a un símbolo. Es más que un símbolo. Dios está presente ahí y hay un cambio de sustancia, sin dejar de ser pan, sin dejar de ser vino. O sea que Martín Lutero se alinea a los ciertos monjes benedictinos del siglo IX, como Rastreno y como Radberto. Ahora, pero los protestantes actuales, por ejemplo, ¿están a favor de alguna de estas doctrinas o sencillamente no? Bueno, separemos la historia del protestantismo. Hay varias etapas. Las iglesias históricas, como el mismo Lutero, e inclusive el mismo Juan Calvino, ellos no concebían la Santa Cena como un simbolismo. Ellos veían que había una presencia real de Cristo en esos misterios. Sí, así fueron las iglesias históricas. Por eso es que usted va a un culto luterano, hay Santa Cena. Va a los cultos de ciertas iglesias históricas, va a un culto a una iglesia anglicana, hay Santa Cena, porque para ellos la Santa Cena es el centro del culto. ¿Sabes dónde nos alejamos de la Santa Cena? Las iglesias evangélicas, que nacieron del pietismo alemán, los moravos, y las iglesias que nacieron en el fundamentalismo norteamericano. Entonces ya las iglesias nuestras entienden la Santa Cena como un simbolismo. Un simbolismo, y ya la Santa Cena no es lo principal de un culto. Lo más importante es la liturgia de la palabra, y la Santa Cena se toma una vez al mes, como lo decida la iglesia o el pastor. Ahora, ¿cuáles son los efectos, o mejor dicho, los peligros de tener a la Santa Cena como un simbolismo, simplemente? Yo soy muy bíblico. Si Cristo instituyó la Santa Cena es por algo. Yo creo en la terapia de la Santa Cena. He enseñado mucho la cena de Pascua en relación a la Santa Cena, y creo que ese alimento de la Santa Cena es un alimento espiritual que nos lleva a morir al pecado poco a poco y llevarnos a la vida. Hay que saberlo ministrar. Y yo pienso que la Santa Cena es más que un simbolismo. Yo sí creo en una presencia de Cristo a través del Espíritu Santo en esos misterios. ¿Qué opina usted de estos ambientes actuales, contemporáneos, que cuando se celebra la Cena del Señor se hace como en un ambiente muy, parece más bien funeral? Y me parece a mí que eso va como más bien en contra de esa celebración de la Cena del Señor primitiva. Mire, Yadesi, si uno hace una exégesis, no una hermenéutica, de los textos sobre la Santa Cena, es una Santa Cena de terapia, de una transformación. Porque la Santa Cena nació en un ambiente de la Pascua judía. Y la Pascua judía fue una de las fiestas más importantes
que fue la única fiesta terapéutica. Porque la Pascua judía era para recordar la salida de la esclavitud, que era muerte a la vida. Entonces, cuando se celebra la Pascua judía era para celebrar una terapia de dejar la muerte para avanzar a la vida. Era una caminata de la muerte a la vida. Un cambio. Siempre se mantuvo en ese concepto la Pascua. Ahora, dentro de esa perspectiva de transformación, de terapia, Cristo instituyó la Santa Cena, que la celebremos como un mecanismo terapéutico para dejar la muerte y seguir hacia nueva forma de vida. Tiene todo un síntoma, una teología de transformación. ¿Cómo se entiende esa terapia? Ya ten, si eso terapéutico, ponerse a llorar, una evaluación interna de uno mismo. ¿Cómo se entiende esa práctica terapéutica? Bueno, depende cómo el pastor o el líder dirige la Santa Cena. ¿Ya? Ahí entra mucho la madurez, el profesionalismo y cómo lo entiende la Santa Cena para tratar de producir una transformación en los que la están comiendo. Ahora, ya te decía, aprovecho antes de que terminemos el programa, ya que estamos hablando de la Cena del Señor. ¿Cuándo se pasó de hostia a pan y ahora galletita en relación a la Cena del Señor? ¿Cómo fue ese cambio y qué importancia tiene en relación a los elementos? La iglesia anglicana inclusive y la iglesia católica siempre mantienen la hostia. Porque la hostia es el pan sin levadura, porque proviene de la Pascua judía, y la Pascua judía se comía panes no fermentados, insípidos. Ahora, nosotros los cristianos no tenemos problema, y yo creo que nos falta mucha preparación, mucho conocimiento de las tradiciones cristianas y judías para entender la relevancia, la importancia terapéutica de cambio de vida que opera una buena celebración de la Santa Cena en una iglesia de gente que está cansada de sufrir. Muy bien, amigos y amigas, excelente tema, tremendo tema que creo que nos toca, ¿verdad?, en lo profundo de nuestro corazón y también desde la perspectiva litúrgica. Que estén muy bien, las bendiciones del Señor sean con ustedes, nos vemos el próximo martes. ¡Shalom! Bye.